¿Estás seguro que ya superaste a tu expareja? Porque muchas veces solemos confundir el hecho de no pensar tanto, no recordar tanto a esa persona, con el hecho de realmente haber superado ese duelo tras la ruptura. Por eso en este vídeo te quiero contar acerca de 12 señales que debes tener en cuenta y que me gustaría que compararas contra tu realidad actual y me dejaras en comentarios cuál de estas señales o cuáles de estas señales realmente estás cumpliendo en este momento, haciendo un análisis muy honesto contigo mismo. Déjame en comentarios cómo va tu proceso de duelo, según lo que te voy a comentar. Hay un estudio muy reciente, de hecho de este año 2025, publicado en el Boletín de Psicología Social y Personalidad, en el cual nos hablan acerca de ese proceso de superar un duelo y cuáles pueden ser esos indicadores que nos dicen si realmente estamos en el camino correcto. Y la primera de esas señales es que seguramente has dejado de fantasear con el pasado. Y esto significa que has dejado de idealizar esa relación. Idealizar una relación es muy común después de terminar, sobre todo cuando nosotros no estábamos interesados en que esa relación se terminara. Comenzamos a poner en nuestra mente solamente los aspectos positivos, los aspectos buenos, y solemos dejar de lado aquellos aspectos negativos de la relación. Pero a medida que tú vas superando el duelo, que vas aceptando esa pérdida de la ruptura, tu cerebro también comienza a llegar a cierto equilibrio. Es decir, comenzamos a ver objetivamente esos aspectos oscuros de la relación, esos aspectos que no funcionaban bien y que en efecto no nos gustaban de la relación, pero también de la persona. Tenemos la capacidad de ver objetivamente esos defectos que sabíamos que tenía, pero que tras la ruptura nuestro cerebro decidió dejar de lado. Esta objetividad, este equilibrio al que llega nuestro cerebro es muy favorable para nosotros en el proceso de duelo, y cuando logramos ver esa relación pasada con esa objetividad y sin esa añoranza del pasado, eso es un claro indicativo que vamos por buen camino y que muy posiblemente estemos superando o hayamos superado a esa expareja. Ahora bien, si vas por buen camino en ese duelo, te darás cuenta que esos recuerdos han perdido esa carga emocional que antes tenían. Y con carga emocional no me refiero solamente a lo negativo, aquello que nos generaba tristeza, nos generaba ansiedad, sino también a esos recuerdos positivos, alegres que tuvo la relación. Ya no tienen ese efecto emocional sobre nosotros. Es decir, que se volvieron recuerdos neutros de aspectos positivos o negativos que tuvo la relación, pero que emocionalmente ya no nos mueven, ya no nos afectan. Es decir, que lo recordamos como algo que sucedió en el pasado, agradable o no, pero ya está, termina siendo un recuerdo más en nuestra memoria. Hay otro aspecto interesante y es que seguramente en este momento de tu vida ya no fantaseas con que esa persona regrese a tu vida, como de pronto lo hacías hace unos meses, hace un buen tiempo, que esperabas el momento en que esa persona regresara, te llamara, volviera, pero ya no. Ya para ti eso es absolutamente indiferente porque tu cerebro ha entendido que esa persona pertenece a tu pasado, pertenece a tu historia, pero que tu presente y tu futuro son otra cosa, que posiblemente va a llegar otra persona, si no es que ya ha llegado otra persona a tu vida, y que no tiene nada que ver con aquello que pasó. También te habrás dado cuenta que hay una desconexión emocional con esa persona. Es decir, que ese apego que antes sentías hacia esa persona ya ha desaparecido. Y fíjate que desvincularte de ese apego psicológico es una de las cosas que más nos cuesta tras una ruptura. Sobre todo cuando hay apego ansioso. De hecho, si quieres saber cuáles son esas señales que caracterizan el apego ansioso, sería bueno que vieras este vídeo que te dejo acá. De hecho, todos los vídeos que te voy a relacionar durante este presente vídeo, no te preocupes porque los puedes buscar en la cajita de descripción
de este vídeo. ¿Y qué significa exactamente haberte desvinculado de ese apego? Significa que en este momento para ti esa persona es simplemente una persona conocida, como habrás podido conocer muchísimas personas a lo largo de tu vida, como habrás podido conocer personas que fueron compañeras tuyas en tu trabajo o en tus estudios o durante la vida en general. ¿Te acuerdas de ciertas personas? Ah, sí, este fue un compañero de trabajo. Ah, sí, esta fue una compañera de estudio. Lo mismo con esa persona. Ah, sí, esta fue una expareja mía de hace 10 años y ya. Pero es absolutamente neutral. No te genera ningún tipo de emoción. Y esto quiere decir que esa conexión emocional profunda, que ese apego ya no existe. Así que muy bien por ti. Bueno, y también es posible que ahora estés pensando mucho más en ti, que ahora tu mente realmente esté centrada en tu momento presente y en ti como ser humano. Esto significa que has vuelto a conectar con tus metas, con tus gustos, con tus objetivos de vida, lo cual es fantástico. Fíjate que antes, cuando estabas en la relación, para ti ese sentido de identidad era más que un yo, era un nosotros. Y así solemos establecer esa dinámica cuando estamos en una relación. Solemos pensar como pareja, solemos pensar en favor de la otra persona, porque la estamos incluyendo en nuestros planes, en nuestra vida, en nuestros proyectos futuros. Y eso es una identidad compartida. Pero después de que ha pasado un tiempo, de que la relación se terminó, después de que tú has superado ese proceso de duelo, vuelves a recobrar esa identidad que en cierto modo habías perdido. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Porque seguramente has dejado de tener esos pensamientos de ¿qué hice mal? ¿Por qué fracasó la relación? ¿Será que pude haber hecho algo distinto en la relación? ¿Me equivoqué en esto, en esto, en esto? Y ahora ese tipo de pensamientos los has cambiado por ¿qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Cuáles son los proyectos que yo quiero retomar a futuro? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuáles son mis hobbies? Muy posiblemente has retomado incluso antiguas relaciones que habías dejado mientras estuviste en esa relación. Y esto también es muy interesante, has reactivado tu vida social. Muy seguramente has establecido nuevas conexiones, nuevas amistades por tu cuenta, no como una identidad, sino como parte de ti, de lo que a ti realmente te gusta hacer. Es decir, que ese proceso de recobrar tu esencia es maravilloso porque es una nueva etapa de crecimiento. No te olvides dejarme en comentarios cuántas de estas señales que te voy comentando hasta ahora vas marcando como positivas. Bueno, hay una señal también muy interesante, es que de pronto te habrás dado cuenta que ya no te interesa saber cómo está esa persona. De pronto, después de la ruptura, te preguntabas constantemente cómo está, averiguabas con tus amigos, averiguabas con las personas cercanas, estabas muy interesado por saber qué pasaba en la vida de esa persona. Ahora te da absolutamente igual, es que ya no te genera interés el saber si está bien, si está mal, qué pasó con su vida, si se casó, si se reprodujo, eso ya es indiferente para ti. Y eso también es muy positivo. Fíjate que cuando estamos en esa etapa de duelo, uno de los factores que nos impide a veces seguir adelante y cerrar correctamente un duelo o vivirlo a plenitud es que necesitamos un cierre con esa persona. Necesitamos una última charla para aclarar las cosas, para dejar todo claro y poder sanar. Pero de pronto en este momento ya no es tu caso. Y sería bueno que vieras este vídeo donde te explico si realmente es necesaria esa última charla con tu ex. De pronto, si estás en este punto en que ya has superado el duelo, ya dices, gracias, no me interesa ninguna charla. Pero de pronto puede que estés en ese proceso de sanar ese duelo, entonces sí sería bueno que vieras ese vídeo. Bueno,
Y otra de las señales muy interesantes es que ya no sientes la necesidad ni de mirar esas fotos de esa persona, ni los mensajes. Es más, es muy posible que hasta hayas borrado ya todas las conversaciones de tu WhatsApp, todos los mensajes, esos regalos que de pronto en un momento te dio esa persona. Ya ni siquiera los tendrás, los habrás tirado a la basura, los habrás donado, los habrás regalado, qué sé yo. Pero ya no es algo que a ti te motive. Ay, vamos a ver, y que de pronto te pones a ver una foto y empiezas a recordar el pasado y te da esa añoranza. Ya no. Es más, de pronto puede que veas una foto y digas, ¡buah! Otra señal que te puede alegrar mucho es que el pensar en esa persona ya no te genera angustia, ya no te genera ansiedad, ya no te genera tristeza, sino todo lo contrario. Pensar en esa persona y en este momento presente de tu vida, ay, te genera una paz, te genera una calma. Es como si te hubieses quitado un peso de encima. Como ya has visto las cosas negativas de la persona y de la relación, ya en este momento dices, ay, seguramente alguien mejor va a llegar a mi vida, o seguramente ya estás con una persona que se acopla mucho mejor a ti, a tus expectativas, a lo que esperas de una relación y al tipo de persona que más te gusta a ti. Es decir, que te genera más paz mental que intranquilidad. Fíjate que también hay otro aspecto interesante y es que te vuelves a entusiasmar con el futuro. De pronto después de la ruptura veías todo ese panorama negro, no veías esperanza, no veías como una salida a todo ese sufrimiento que estabas viviendo en algún momento. Y mirar hacia el futuro era algo tan complicado porque muy seguramente pensabas, no va a llegar otra persona así a mi vida, no voy a volver a ser feliz, no voy a volver a encontrar una pareja, una persona como esta difícilmente existe en el planeta Tierra. Y resulta que ahora ves esa proyección a futuro, ves tu futuro con mucha ilusión, pero no solo en el aspecto romántico, sino en todos los aspectos. A nivel profesional, laboral, a nivel de amistades, a nivel de tus proyectos de vida. De pronto tienes planes de viajar, de conocer, de iniciar cursos, de aprender cosas nuevas en tu vida. Es decir, todo ese abanico de posibilidades en tu vida parece abrirse de un momento a otro. Y ya surge y viene acompañado con ese entusiasmo, pero ese entusiasmo auténtico de lo que es tu presente en este momento y de lo que está por llegar a tu vida. Además, te habrás dado cuenta de tu capacidad de resiliencia, es decir, de esa capacidad de adaptarte, de resistir y de seguir adelante. Y te sientes orgullosa o orgulloso de haber superado esa etapa de tu vida. A propósito, muy seguramente estás en esa etapa en que quisieras conocer personas nuevas, quisieras de pronto volver a tener una relación romántica significativa que te aporte. Pero antes de eso, quisiera que vieras cuáles son los puntos que debes tener en cuenta para esa primera cita romántica, para que vayas preparado a esa primera cita. Y eso te los dejo en este video y como te digo, están en la descripción de este video. Otro aspecto interesante es que seguramente te habrás dado cuenta que definitivamente sí puedes vivir sin esa persona. Y eso es bien interesante, porque esto significa que has recobrado tu autonomía, tu independencia, pero sobre todo que hay una aceptación real de la pérdida, de la ruptura de esa relación. Realmente a nivel inconsciente, que esto es lo más importante, a nivel inconsciente, tu mente lo ha entendido, lo ha asumido, lo ha interiorizado y eso es lo que seguramente tú estás expresando en este momento. Pero no solo la independencia a nivel físico o a nivel cognitivo de pensamiento, sino esa independencia a nivel emocional. Ya te das cuenta que tu felicidad y el estar bien y el estar tranquilo ya no depende de otra persona. Bueno, y si te hablo de sentimientos negativos, ¿es posible que esos sentimientos todavía perduren o no? Si esos sentimientos negativos, como la rabia, como los celos, como el dolor, todavía persisten, mala señal.
Pero si ya esos sentimientos han desaparecido, significa que en efecto tú has superado a esa persona y el duelo lo has vivido completamente. Porque cuando ya tú has vivido todo tu proceso, ya ni siquiera te da rabia con esa persona, ya te es indiferente, ya mucho menos vas a tener celos, ya el dolor ya lo habrás vivido, ya lo habrás superado. Luego, sentimientos negativos es muy posible que ya no los experimentes en este momento. Y eso es una muy buena señal. Bueno, y recuerdas que te dije que me dejaras en comentarios cuáles de estas señales cumplías a momento presente. Si de pronto no cumples todas las señales que yo te acabo de mencionar en este vídeo, es muy posible que necesites terminar de vivir tu duelo completamente. Y para eso te recomiendo que veas este vídeo donde te explico cómo superar efectivamente una ruptura. Pero si de pronto estás en ese proceso de conocer a nuevas personas, sería bueno que vieras este vídeo donde te explico algunas estrategias para ser una persona mucho más seductora y atractiva.